Hola a todos. A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad hace que un restaurante triunfe? Lo primero que se nos viene a la mente es su calificación, ¿no? Las estrellitas que vemos en línea. Pero la historia es mucho más compleja. Hoy vamos a meternos a fondo en el mundo de las reseñas para descubrir qué datos nos dicen realmente si un negocio va a sobrevivir o no. Miren este caso. Tenemos dos restaurantes y los dos tienen exactamente 4 estrellas. A simple vista, uno diría que están en el mismo nivel, pero la realidad es que uno puede ser la apuesta más segura de la ciudad y el otro, pues, una auténtica moneda al aire. Entonces, si la calificación promedio no lo es todo, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta está en un concepto que los analistas de datos han visto que es crucial, algo que va mucho más allá de un simple número promedio. Estamos hablando de la consistencia. La verdadera diferencia, el secreto, no está en el promedio en sí, sino en el patrón que siguen sus reseñas. Uno logra dar una experiencia bastante predecible, mientras que el otro es un sube y baja de opiniones, una completa montaña rusa emocional para sus clientes. Y para medir esto, se usa una métrica clave, la varianza de reseñas. O sea, para que quede claro, esto mide qué tan regadas están las calificaciones. Si la varianza es baja, significa que casi todos los clientes tienen una experiencia parecida. Pero si es alta, cuidado, porque indica que las opiniones son polares. O la gente lo ama, o de plano lo odia. Esta analogía lo explica perfecto. Imagínense dos estudiantes que sacan el mismo promedio final. Uno saca calificaciones muy parecidas en todos sus exámenes. Es súper consistente. El otro saca un 100, pero también un 70. Es totalmente impredecible. Bueno, en el mundo de los restaurantes, la consistencia es un indicador de salud financiera. La gente vuelve a donde sabe que va a recibir. Pero ojo, una varianza alta no siempre es mala. A veces puede significar que un restaurante tiene una propuesta muy específica, muy de nicho, que le fascina a un grupo pequeño pero que el resto nomás no entiende. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una varianza alta sí es una bandera roja. Suele ser una señal de inconsistencia operativa. Ok, ya tenemos la consistencia. Pero ahora vamos a sumarle otra capa de complejidad, porque resulta que no todas las opiniones valen lo mismo. Es importantísimo saber quién está escribiendo esa reseña. Los datos nos muestran que hay una diferencia enorme entre las reseñas de los llamados expertos, esa gente que escribe reseñas todo el tiempo y con mucho detalle, y las de los comensales casuales. Los expertos, por lo general, dan una perspectiva más balanceada y, sobre todo, más útil para entender el negocio. Fíjense en este nivel de detalle. Una reseña de un experto no es solo una opinión, es casi un reporte de operaciones. Te da una radiografía muy clara de qué funciona bien y qué necesita mejorar en el restaurante. Y ahora, del otro lado de la moneda, tenemos la reseña casual. Está llena de emoción, lo cual es bueno, pero se enfoca más en el sentimiento del momento. Y aunque es valiosa, le falta esa carnita, ese detalle específico que nos ayuda a predecir cómo le irá al restaurante a largo plazo. Y los números lo respaldan. Históricamente, se ha visto que el análisis detallado de estos críticos más experimentados es un indicador mucho más confiable para predecir el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque capturan esos detalles operativos que son la base de un negocio sostenible. Y entonces, ¿qué pasa cuando juntamos estas dos piezas del rompecabezas? Por un lado, la consistencia de las reseñas y por el otro, la experiencia de quien las escribe. ¿Qué nos revela esa combinación? Pues resulta que obtenemos un poder de predicción increíble. Cuando se analizan millones de reseñas, los modelos de inteligencia artificial que incluyen la varianza pueden predecir si un restaurante sobrevivirá el siguiente año con una precisión de hasta el 97%. Es literalmente casi como tener una bola de cristal. El cambio en la precisión es brutal. Un modelo que solo usa datos básicos como el precio, la ubicación o qué tan viejo es el negocio, pues funciona bien. Pero en el momento en que le agregamos la varianza de las reseñas, el poder predictivo se dispara. Pasa de ser bueno a ser excelente. Así que aquí está la clave de todo. Claro que importan factores como pertenecer a una cadena o tener precios más altos, pero el indicador más potente, el que de verdad predice el éxito, es la consistencia en cómo los clientes perciben el precio y sobre todo el servicio. Y bueno, todo esto suena muy interesante en teoría, pero ¿cómo se aplica en el mundo real? Pues estos descubrimientos son súper útiles para dueños de negocios, para inversionistas e incluso para nosotros como comensales al decidir a dónde ir. Para la gente que tiene un restaurante, esto es básicamente una guía de acción. El objetivo no es solo cazar reseñas de 5 estrellas. Se trata de manejar la consistencia, entender por qué hay opiniones tan diferentes y, claro, buscar ese feedback detallado que es oro puro para mejorar.
Al final del día, la calificación promedio es solo la punta del iceberg. La verdadera señal del éxito a largo plazo de un restaurante está escondida bajo la superficie, en su habilidad para dar una experiencia consistente, una historia que sus clientes más críticos y detallistas cuentan una y otra vez. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si en algo tan cotidiano como las reseñas de un restaurante se esconde tanto poder predictivo, ¿qué otros patrones de datos ocultos a simple vista estarán dando forma a nuestro mundo ahora mismo?